tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Por supuesto, el día de hoy tendremos un programa especial acerca del levantamiento cívico-militar que se ha dado en Venezuela, las reacciones a nivel internacional y también tendremos algunos fragmentos de lo que ha dicho hace algunos minutos Nicolás Maduro. Quiero dejarle bien claro algo. Tendremos unos fragmentos, nada más. Y tendremos unos fragmentos porque cumplimos con presentar a la otra parte. Pero no tendremos ni tuvimos las cadenas acostumbradas de Maduro. Y no las tendremos porque no hay un respeto hacia la prensa libre. Porque hoy mismo, mientras se informaba libremente de lo que ocurría en Venezuela, la señal de CNN en inglés fue censurada. Radio Caracas Radio de nueva cuenta fue censurado. Y esperan ocupar espacios de la libre prensa para enviar su mensaje, están muy equivocados. Cuando ustedes respeten la libre prensa les dará su lugar, les tendrá el respeto. Mientras tanto, que sean como telegramas, porque los espacios aquí serán muy cortos. Iniciamos. Hace falta que se sume el resto, así que nos mantenemos aquí y convoquen a todos que se vengan acá a Altamira en este momento. Operación Libertad comenzó. A todos los hermanos de la Fuerza Armada Nacional, todo para acá, este es el momento. Así que viene lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. Aquí estamos, si ellos quieren que vengan para acá para Miraflores para que nos encuentren aquí en el Palacio defendiendo la revolución. Les exijo cesen de esas prácticas. A este santo nombre, templo de favor, el egoísmo que otra vez triunfó. Y quiero dejarle algo bien claro, Esto que le acabo de decir no es la decisión de Fernando del Rincón. No. Esto es una decisión pensada, razonada y consensada. Es una decisión del nivel más alto de esta cadena. Nuestra presidenta Cynthia Hudson así lo entiende. Y no es solamente porque el día de hoy CNN en inglés fue censurado. Y Radio Caracas Radio fue censurado. Y otros muchos medios más y periodistas fueron censurados. Es que también CNN en español está fuera del aire. Y pretenden ocupar nuestro espacio. Es completamente contradictorio, es completamente ilógico, es completamente irrespetuoso. Esta cadena busca el equilibrio cuando se vive en un mundo equilibrado. Pero cuando se vive en un mundo desequilibrado, tenemos que mostrar ese desequilibrio. No somos un canal que se preste para emitir propaganda de ninguna de las partes. Y menos aún cuando aquel que lo intenta usa los medios a modo, cuando le conviene, cuando no se le cuestiona. Esta decisión no es de un servidor. Esta decisión es de una persona responsable. Esta decisión es de una persona que respeta la libre prensa. Para que no haya duda. Así las cosas. Para que lo sepan. Porque nos interesa hablar con Maduro, nos interesa hablar con Cabello, nos interesa hablar con Tarek El Aissami, nos interesa hablar con Delcy Rodríguez, nos interesa... Sí. No sé qué tanto se puede hablar. Pero sí, nos interesa. ¿A ellos les interesa? No lo sé. Pero dando y dando, señores. Dando y dando.
con eso de los pajaritos, ¿no? Volando. Cuando las cosas sean así, hablamos. A partir de ese momento, le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Operación Libertad. El hashtag es Conclu Operación Libertad. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante este programa especial. Conclu Operación Libertad. Recuerden que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Operación Libertad, esa es la etiqueta. Tras horas con paradero desconocido, horas, déjeme subrayarlo y dejarlo bien claro. Maduro, quien dice ser, apareció en horas de la noche, en una cadena que no sabemos, no lo puedo comprobar de manera independiente, si fue grabada o si fue en vivo. En horas de la noche, cuando todo se suscitó casi que en la madrugada. Más de 12 horas después apareció el que dice ser para hablar de lo que en cualquier otro país hubiera sido una emergencia nacional. En cualquier otro país democrático, el que dice ser habría tardado minutos o una hora o dos en hablar, pero no más de 12 horas. ¿Para qué salió a hablar Maduro? Hace menos de una hora. Bueno, para decir que Venezuela estaba mayoritariamente en paz y logró derrotar lo que él llamó escaramuza golpista. Todas las bases militares de Venezuela, todas, aseguró Maduro, se mantuvieron leales a la Constitución y a su persona este 30 de abril. Una declaración acorde con el Día del Niño. Digo, porque suena muy inocente, ¿no? O irreal. Es como un cuento de fantasía decir que hoy Venezuela está en paz. Es un día histórico y no estuvo en paz y no lo está. Un día crucial en que Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, promovió el levantamiento cívico-militar que le hemos venido contando minuto a minuto durante todo el día, acompañado de ¿quién? De Leopoldo López. Partecita de lo que dijo Maduro. Aquí está. Decía Mike Pompeo, yo digo, pero ¿hasta dónde llega la falta de seriedad, la insensatez, la locura, la mentira, la manipulación? Decía Mike Pompeo en la tarde que yo, decía Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor. Falta de seriedad. Falta de seriedad, dice Maduro. Más de 12 horas después de desaparecido, falta de seriedad. Venezuela está en paz, dice Maduro. Falta de seriedad. ¿A quién es el que le falta la seriedad aquí? Además le digo algo, como es mi trabajo, ¿no? Aunque no me guste, pero estuve escuchando todo lo que decía Maduro, todo lo que decía Maduro. Y entonces hay una parte de este mensaje propagandístico en el que presentan testimonios de soldados supuestamente engañados por sus mandos superiores para llegar a la Carlota. Y decían los muchachos, ¿no? Nos engañaron, venimos engañados. Esos son los testimonios contundentes para justificar por parte de Maduro que la derecha golpista y el imperio había intentado derrocarlo. Sea serio, sea serio. ¿En qué cabeza cabe pensar que un soldado le va a decir a alguien, yo vine porque quise? ¿Sabe dónde va a acabar? Preso. ¿Qué va a pasar con su familia? No seamos inocentes.
Si fueron por su voluntad, no se lo van a decir. Y la salida, fuimos engañados. Ahora, en todo caso, supongamos que fueron engañados como lo presentaba Maduro en su video y testimoniales. Bueno, pues qué gran aceptación entonces de la falta de control que hay en las Fuerzas Armadas. Porque, ¿qué más evidencia queremos? Que los mandos engañen a los subalternos para llevarlos a un lugar en el que la derecha va a estar preparando un movimiento. Entonces le pregunto, ¿dónde está el control de sus Fuerzas Armadas? Lejos de ser un testimonio que justifique un sucio movimiento de una derecha o de quien sea, habla de que no hay control en las Fuerzas Armadas porque cualquiera engaña a cualquiera y los llevan a la Carlota. Seriedad, dice. Escuche lo que dijo. Ahora, ahí mismo corrió la noticia de que estaba tomada la base militar de la Carlota. Nunca jamás estuvo tomada. La base militar de la Carlota, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total, leales absolutamente a la revolución y al comandante en jefe y a nuestra Constitución. Y como centro de operaciones de nuestros oficiales, de los oficiales, cuidando la base aérea que no fuera atacada nuevamente como fue en el 2017. Pues sí, no tomaron la Carlota. Tiene un punto. Se lo doy. Vamos con el siguiente. Ya a las 5:30, 6 de la mañana, se vieron en los videos y en los anuncios de las redes sociales opositoras de ultraderecha que dirigen desde Colombia, ya se veía la imagen de un penado de la justicia venezolana, de un asesino, un verdadero asesino, un fascista, que ha estado en todos los golpes de Estado durante estos 17, 18 años. Ustedes lo conocen, el señor Leopoldo López, quien se había fugado y había violado su casa por cárcel y estaba dirigiendo personalmente, como ustedes lo verán ahora, personalmente estaba dirigiendo la operación de este grupo armado que creó la escaramuza golpista en la autopista del Este a la altura del distribuidor Altamira. Y luego se vio la llegada del diputado Juan Guaidó, el autoproclamado, auspiciando un golpe de Estado militar, el asalto militar del poder. Ya a las 5 o 6 de la mañana se ven anuncios en las redes sociales de derecha. Ya se veía la imagen de un fascista, Leopoldo López, etcétera. Ya a las 5 o 6 de la mañana. Oiga, Maduro, pues ahora aquí son las 10:13 de la noche. Usted debe haber hablado como las 9:13, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 horas después. Si desde las 5 o 6 de la mañana ya sabía. ¿Qué velocidad para arreglar un conflicto interno? ¿Qué velocidad para reaccionar, óigame? ¿Qué velocidad para no generar zozobra en el país cuando no sale a hablar sino hasta aproximadamente 16 horas después? Ya se sabía a las 5 o 6 de la mañana. ¿Y dónde estaba usted? ¿En cama? Pero mire, le tengo más información de última hora. Hay otros dos hechos importantes. Leopoldo López, una de las figuras de peso en este arranque de la Operación Libertad, se encuentra en estos momentos en la Embajada de España, en Caracas, junto a su familia. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque más temprano había confirmado el canciller de Chile, Roberto Ampuero, que se encontraba en la Embajada de Chile. Pero el mismo Ampuero dice que se trató de una decisión personal de la familia de Leopoldo, al considerar que la Embajada de Chile ya tenía huéspedes y decidieron moverse a la Embajada de España. Además, poco antes del pronunciamiento de Maduro, Juan Guaidó se dirigía a los venezolanos con un mensaje más corto y más claro.
Hoy aseguró Guaidó, Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela. Esto fue lo que dijo Guaidó, escucha. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía el control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como en otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. ¿Cómo están las cosas en Caracas? Allá se encuentra mi querida Osmari Hernández, que ha estado haciendo una increíble y magnífica cobertura durante todo el día en un momento histórico, porque lo es histórico. Esto debe quedar en los libros de historia de Venezuela y de la comunidad internacional. Osmari, te saludo y te agradezco tu trabajo. Buenas noches, te escuchamos con atención. Fernando, muy buenas noches. Quisiera comentarte parte de lo que pudimos observar desde que nos hicimos presentes en los alrededores de la base aérea de La Carlota en horas de la madrugada y el desarrollo de lo que fueron estos enfrentamientos en el distribuidor Altamira. Allí se encontraban Juan Guaidó y Leopoldo López en el interior de unas camionetas y estaban, poco a poco se iban sumando personas a respaldar este llamado que había hecho Juan Guaidó. Ahí pues se vivía pues distintas emociones entre la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo, lo que estaba en desarrollo y también la expectativa. Muchas personas pues se pronunciaban de manera esperanzada, al mismo tiempo producto de la desesperación de la situación que se está viviendo en Venezuela en este momento en materia económica y social fundamentalmente. Y también nos acercamos, Fernando, a conversar con los militares que se pronunciaron en respaldo a Juan Guaidó, especialmente para conocer qué los había motivado a tomar esa decisión. Muchas de las respuestas, Fernando, vinieron acompañadas entre lágrimas. Ellos nos decían que simplemente lo hacían por su familia, lo hacían por la democracia, lo hacían por la libertad. Pero vamos a escuchar parte del testimonio de uno de los militares que nos contó parte del por qué tomó esta decisión. Vamos a escucharlo. ¿Qué significa dar este paso para ti hoy? ¿Por qué? La libertad por mí y por mis hijos, por mi familia, por toda la familia mía que está fuera del país, por eso decidí dar este paso. ¿Crees que Guaidó representa ese cambio que espera? Sí, claro. Fue un momento también de mucha confusión, Fernando, porque por una parte estaban algunos militares con una cinta de color azul intenso en el brazo que los identificaban como quienes se estaban sumando a este movimiento que estaba impulsando Juan Guaidó junto con Leopoldo López. Pero del otro lado, otros militares que estaban disparando bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Allí, pues, unas motos de la Guardia Nacional Bolivariana arremetieron con fuerza contra el distribuidor Altamira. Hubo bombas lacrimógenas, pero también, Fernando, hubo balas y eso nos vio obligados a lanzarnos al suelo y defendernos con el muro de la autopista. Los militares en ese momento que respaldaron a Juan Guaidó también protegían a las personas que se encontraban allí, les indicaban cómo resguardarse, también cómo superar el efecto de los gases lacrimógenos que son bastante fuertes, cómo respirar, que
parpadearan. Y también importante que cuando se hizo el llamado hacia la Plaza Altamira, se vivieron otras escenas como el reencuentro de esos militares con su familia que respaldaban su decisión. En uno de los casos lo hicieron en una camioneta frente a donde se encontraba Juan Guaidó, se reencontraron y hubo lágrimas, no solamente de las dos mujeres que se acercaron a este masculino de la Guardia Nacional Bolivariana, sino de todos los presentes que aplaudían y también lloraban. Esas personas decían que iban a seguir sumándose a los llamados de Juan Guaidó hasta lograr lo que han denominado como el cese de la usurpación, que es el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Al otro lado de la ciudad había otro grupo de personas que respaldaban a Maduro en los alrededores de Miraflores, parte de los sentimientos encontrados, de las posiciones encontradas que se vivieron hoy en la ciudad de Caracas. Fernando. Osmari, muchas gracias. Un día sumamente intenso, con muchos riesgos para ustedes. Seguramente el día de mañana será también complicado, así que, como siempre lo has hecho, ¿no? Pero cuidado, por favor, mucho cuidado, mi querida Osmari. Te mando un fuerte abrazo. Así será, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Gracias, Osmari. Osmari Hernández, desde Caracas. A ver, son muchos los eventos que han transcurrido el día de hoy. Sí, hay uno central, evidentemente, por supuesto, pero alrededor hay muchas otras cosas más. Entre ellos, ¿qué? Por ejemplo, la sorpresiva liberación de Leopoldo López, ¿no? ¿Por parte de quién? De miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, del SEBIN, ¿sí? Uniformados que se habrían unido a esta llamada Operación Libertad. Hay que subrayar todo esto, ¿no? Por el tema y las declaraciones de Maduro de que hay paz y que todo está bajo control y que los soldados leales y que todo el mundo está detrás y con él, ¿no? Pues no, Maduro, no. Ahí están las pruebas. Si estuvieran todo el mundo con él, no hubiera salido Leopoldo. No hubieran llegado militares. No hubiera pasado nada de lo que pasó hoy. Las cosas como son, hombre. Hay que decirlo tal cual, claras. Ahí hay hechos, manzanas rojas. ¿Qué Guerrero siempre tiene las manzanas frescas? Vamos hasta el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta para que nos dé precisamente todos estos hechos que se ven como una manzana, huelen a manzana y saben a manzana. Ok, hay que explicar también a veces con peras y manzanas, a ver si entienden el Miraflores. Adelante, por favor. Fernando, yo creo que no hay duda de que los hechos del día de hoy en Venezuela marcaron un antes y un después. Por un lado está este total desafío de la oposición venezolana en contra del régimen de Maduro, de aparecerse en horas de la madrugada no solamente Juan Guaidó, sino también Leopoldo López. Y por el otro lado, una reacción, podemos decir, casi tibia del oficialismo que se suma a muchas horas de silencio. Esto que te presento a continuación es un resumen de la jornada. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Venezuela despertó este martes con un mensaje de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente interino de ese país, donde anunciaba el inicio de una operación cívico-militar que busca la salida definitiva del régimen de Nicolás Maduro. La operación fue bautizada como Operación Libertad. Pero si bien son miles los venezolanos que claman la libertad de un país sumergido en una crisis económica, social y política sin precedentes, la liberación que más causó revuelo es la de Leopoldo López. López, líder opositor y ex candidato presidencial venezolano, fue detenido en 2014 luego de ser acusado de incitar violencia durante las protestas antigubernamentales de ese año. Se encontraba cumpliendo un régimen de casa por cárcel, pero sorpresivamente apareció en horas de la madrugada junto a Guaidó y junto a varios militares activos para decretar lo que consideran el principio del fin del gobierno de Maduro. Bueno, yo salí de mi casa, primero he recibido un indulto, al igual que todos los presos militares y civiles, hemos recibido un indulto del presidente Guaidó y yo fui liberado por este movimiento militar, por este movimiento del pueblo con la Fuerza Armada. López estaba custodiado por elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. Sin embargo, y según narra López, sus custodios se unieron al movimiento opositor. ¿Y sus custodios? Los custodios están con nosotros. Juntos, Guaidó y López pidieron a la oposición tomar las calles de Venezuela, un llamado que fue atendido con celeridad.
En una imagen casi inconcebible, militares armados, líderes políticos y cientos de manifestantes se desplazaron por zonas de Caracas en un firme reto contra Maduro. Pero esa imagen de euforia y algarabía pronto fue interrumpida por tropas aliadas al régimen, quienes se enfrentaron con los militares subversivos y también contra los manifestantes. Cerca de las 8 de la mañana se reportaron los primeros disparos. Cerca de las 11 de la mañana, un vehículo militar embistió a decenas de manifestantes afuera de la base militar La Carlota. Mientras que en la sede del Ministerio de Transporte, donde usualmente se refugian los grupos colectivos armados aliados al régimen de Maduro, se produjo un enfrentamiento entre colectivos y policía local. Paralelamente a los enfrentamientos, Guaidó, López y otros líderes opositores lograron burlar la seguridad de Maduro y recorrer varias zonas de Caracas. Fueron acompañados por algunos uniformados. Y aunque hubo momentos en que la oposición mantenía una percepción de control, esa imagen minimizó cuando se confirmó el ingreso de Leopoldo López a la misión de Chile en Caracas en carácter de huésped y posteriormente a la embajada española. El paradero de Guaidó también es causa de debate. Su equipo de prensa ha dicho que se encuentra bien en un lugar seguro, pero no ofrecen más detalles. Reflexiones. Pero el silencio no solo proviene del lado opositor. Contrario a la norma, Maduro no se pronunció ni en radio ni en televisión durante todo el día. Lo hizo hace apenas unos minutos. En la mañana publicó un mensaje en redes sociales pidiendo nervios de acero, asegurando al mismo tiempo que contaba con la lealtad de las Fuerzas Armadas, una declaración respaldada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. En horas de suma tensión y expectativa se une una declaración exclusiva del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, obtenida por CNN, donde asegura que este martes Maduro estaba listo para huir a Cuba en un avión, pero que habría cambiado de parecer tras el pedido de Rusia. Tenemos entendido que tenía un avión en la pista listo para salir esta mañana, pero los rusos le indicaron que debía quedarse. También creemos que la situación sigue siendo enormemente fluida y sabemos que líderes de alto rango del gobierno de Maduro estaban preparados para irse. En un comunicado a CNN, el gobierno ruso negó estas declaraciones. Por ahora nada está seguro. Hay incertidumbre y hay confusión. Se habla de negociaciones, de reuniones a puerta cerrada, de cambios, pero cada dato es mera especulación. Como dicen los venezolanos, amanecerá y veremos. Fernando, la oposición sigue exigiendo calle y más calle y el oficialismo se mantiene de cierta manera atrincherado. Así que ahora más que nunca, te repito, en Venezuela amanecerá y veremos. Estoy completamente de acuerdo contigo que amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos los que nos levantemos temprano, ¿no? Porque si las cosas empiezan a las 5 o 6 de la mañana y hablamos 16 horas después, yo creo que no se puede ver mucho. Exactamente. El que entendió, entendió. Como dicen en Venezuela, te mando abrazo. Excelente resumen. Gracias Fernando. Miquel. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Era Guerrero en vivo desde Atlanta, @Guerrero CNN en Twitter, así lo encuentra, @Guerrero CNN en Twitter. Julián Zamora, mi productor, está siempre muy al pendiente de cualquier desarrollo. Esta es la información más reciente que me da a conocer y la comparto con ustedes. La CIDH dice que hay manifestaciones en 24 estados, 12 estados con represión, 1 muerto, 25 personas detenidas, 100 personas heridas. Y corrijo, que hubo manifestaciones, perdóneme usted, hubo manifestaciones en 24 estados, 12 estados con represión, 1 muerto, 25 personas detenidas y 100 personas heridas. Es la información de la CIDH que en este momento le damos a conocer gracias a la prontitud de mi productor Julián Zamora. Hago una pausa, regreso. Venezuela, este levantamiento cívico-militar. Vamos a hablar con quién. María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela. Ahí estuvo. Los vio, habló con ellos. Juan Guaidó y Leopoldo López y María Corina Machado. Ya regreso con ella. Construye tu futuro en Estados Unidos. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Estamos de vuelta, le doy la bienvenida a María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, que esta mañana usted la veía seguramente en las imágenes junto a Juan Guaidó. También tuvo la oportunidad de estar ahí con Leopoldo López. María Corina, gracias por esta entrevista. Bienvenida. Muchas gracias. María Corina, vamos a dejar cosas claras para aquellas personas que aún se confunden con la propaganda del régimen, para aquellas personas que aún tienen oídos para la propaganda de Maduro. ¿Cuál era el objetivo hoy? ¿Era tomar el control de la Carlota? ¿Cuál era el objetivo desde el punto de vista de María Corina o desde lo que han coordinado? Porque esto es un movimiento en el que muchos han participado. ¿Nos puedes contar? Bueno, en primer lugar, aquí ya nadie se confunde. La muerte, la crueldad, la corrupción de este régimen criminal no da pie para eso, y aquí ya no hay espacio ni para la indiferencia ni para la tolerancia. En primer lugar, el objetivo es uno solo, Fernando. El objetivo es la salida de Nicolás Maduro y el Estado criminal de Venezuela. Han cerrado todas las vías electorales, han engañado innumerables veces con falsas negociaciones, y queda claro que esta estructura criminal que se ha apoderado de las instituciones, del territorio de Venezuela, solo va a salir con la aplicación de la fuerza ciudadana, que claramente además está contemplada en la Constitución y que es un derecho natural de los pueblos a vivir en libertad. Y eso es exactamente lo que vimos hoy desplegado por las calles de Venezuela. Yo quiero referirme a 4 cosas específicas. Una, extraordinaria e inmediata respuesta de centenares de miles de venezolanos en todo el país. 2, la fractura evidente en la Fuerza Armada, en particular en el componente de la Guardia Nacional, demostrando que Nicolás Maduro y el régimen cubano no tienen el control que tuvieron durante muchos años. 3, la debilidad del régimen. Bien han descrito en el programa cómo no hubo reacción y cómo Diosdado Cabello tenía que apelar a los paramilitares, colectivos y milicias, porque saben que no pueden confiar en la Fuerza Armada. Y 4, muy importante, la inequívoca y contundente reacción de la comunidad internacional, que no va a tolerar un Estado criminal en el corazón del hemisferio occidental. Este es el balance del día de hoy. Ese es el balance. Ahora, vamos a la interpretación, María Corina, de aproximadamente 16 horas de silencio de Maduro. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo es posible justificar que no se tenga un mensaje durante aproximadamente 16 horas a todos los venezolanos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué denota esto? ¿Cuál sería tu lectura? Lo que te dije antes, este es un régimen que colapsa, lo cual no quiere decir que no sea tremendamente destructivo y cruel en su proceso de demolición. Evidentemente, como régimen criminal, y es algo que hemos tratado de explicar durante muchos años, no es una dictadura convencional, con estructuras jerárquicas de mando. Esto es un sistema de mafias que se han ido fracturando, y vemos cómo hay delaciones, hay acusaciones, hay conflictos y ataques entre ellos. Una estructura muy perversa, porque Venezuela ha convergido desde el narcotráfico y la guerrilla colombiana hasta el terrorismo islámico. En Venezuela la mafia es el Estado, y eso obviamente en un momento en el cual tienen al país entero en contra, tienen a la comunidad internacional asfixiándolos económicamente, aislados diplomáticamente, genera tremendas tensiones internas de quienes saben lo que les espera. Ahora bien, no es suficiente, y yo quiero insistir en esto. Para terminar de quebrar el Estado criminal hay que pasar a otro nivel en el cual se construye una verdadera amenaza, una amenaza creíble, severa e inminente, porque solo así los criminales entienden que el tiempo se les acabó y que por su propio bien tienen que dejar el poder. Esa yo creo que es la lección más importante para los venezolanos y para la comunidad internacional del día de hoy. Hay que pasar a otro nivel. Hay que pasar a otro nivel. María Corina, ¿cuál es el siguiente nivel? Hoy veíamos ya que se sumaron, por más que lo traten de negar, que se sumaron militares. Se sumaron militares en una arriesgada movida cerca de la Carlota desde muy temprano.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente nivel, María Corina? Y debo decirte que es tremendamente emocionante para los venezolanos ver el encuentro del ciudadano civil y el ciudadano militar enarbolando la misma bandera, porque debemos entender que durante 20 años este régimen ha tratado de dividir a la sociedad venezolana en todas las dimensiones, entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda, derecha, civiles, militares, y Venezuela nunca ha estado tan unida, tan cohesionada como está hoy. Aprovecho para insistir que esas amenazas de guerra civil que algunos plantean son absolutamente falsas. En nuestro país no hay conflictos de orden étnico, religioso, cultural, ideológico, territorial. El país está unido en esa aspiración, que Maduro salga del poder e iniciar la reconstrucción del país. ¿Qué significa pasar a otro nivel? Lo que te decía previamente, una amenaza real, inminente y severa. Y estamos hablando desde luego a aplicar lo que es un principio internacionalmente aceptado en la Organización de las Naciones Unidas, cuál es la responsabilidad de proteger. En Venezuela hay un genocidio. En Venezuela se cometen de manera sistemática delitos de lesa humanidad. Maduro es un asesino, es un criminal, rodeado de criminales. Y la comunidad internacional tiene la obligación de aplicar este principio, el R2P, la responsabilidad de proteger, y asegurar que a Venezuela le ingrese de manera inmediata lo que necesitamos, no solo para atender la crisis humanitaria, sino para iniciar la reconstrucción del país. Medicinas, alimentos, insumos, la capacidad de generación eléctrica, vialidad, etcétera. Maduro se ha opuesto y ha usado la violencia. Bueno, precisamente por eso necesitamos los recursos y la fuerza en una coalición internacional humanitaria para que entienda que el tiempo se les acabó. Y es la misma línea de pensamiento, lo he hablado millones de veces con Diego Arria, por supuesto. Había un mensaje que me llamó mucho la atención que decía, en Twitter decían, que deje la comunidad internacional de amenazar por Twitter a Maduro. Me llamó mucho la atención, también se me hizo muy real. María Corina, me tengo que despedir por hoy, porque voy a regresar a analizar el tema militar, que es muy importante. Pero estamos en contacto. Solo te digo una cosa, Fernando. Solo te digo una cosa. Tengan la seguridad de que Venezuela será libre, que los venezolanos no nos vamos a rendir jamás, que avanzamos, que Maduro va a salir del poder pronto y que vamos a reconstruir una nación próspera, justa y libre. Muchas gracias. Gracias a ti, me remito a lo que decía nuestra Kay Guerrero, amanecerá y veremos, por supuesto que sí. María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, me acompañó. Voy a hacer una pausa, regreso. En Venezuela este levantamiento cívico-militar marca la historia una vez más del país. Al regresar, el general retirado Antonio Rivero está aquí conmigo. ¿Qué está pasando realmente hacia el interior de las Fuerzas Armadas? Skechers. Las elecciones de periodismo responsable. Allí le doy la bienvenida y agradezco la presencia del general retirado Antonio Rivero. Antonio, bienvenido. Gracias, Fernando. Oye, tenemos poco tiempo, yo lo sé, me disculpo siempre, ya te lo dije fuera del aire, pero danos una radiografía de lo que pasa el día de hoy. ¿Qué es lo que ves tú hacia el interior de la Fuerza Armada Nacional con las declaraciones de Padrino, las declaraciones de Bolton, la presencia de militares hoy cerca de la Carlota? Cuéntame, ¿qué radiografía haces? En la interna de la Fuerza Armada hay una escalada. La Operación Libertad, desde el punto de vista del concepto político, está haciendo su accionar interno. Esto no es nuevo. Todas las expresiones militares que han sucedido durante los últimos años, hoy fue inédita. No porque se pronunciaron unos militares, sino porque estuvo acompañada por primera vez del contexto político. Nunca. Tú te pones a ver, Guacauraypano, los comandantes, los tenientes, nunca fue acompañada. Exactamente. Hoy estuvo acompañada de un líder, del presidente encargado, el presidente constitucional de Venezuela, comandante y jefe de la Fuerza Armada. Pero eso no queda allí. Hoy hubo un transitar muy largo, que Maduro se vino a pronunciar a las 6 de la tarde. El reloj lo dice, no fue a las 9 de la noche. ¿Pudiste verlo? El 9, dice a las 6 de la tarde, 6 y pico de la tarde, por cierto. Pero,
Fue más, después de 12 horas. Después de 12 horas. Esa lectura dice que no tienen el control de la Fuerza Armada. Esto está creciendo más. Tengo manifestaciones internas y te voy a decir aquí claramente, esto va a surgir básicamente desde el punto de vista de ese deber que ya se sembró en el estamento militar y no va a tener vuelta atrás. Con respecto a lo exterior, lo que dice Bolton es real. Y eso es una real. Es real. No es especulativo. Padre no está negociando. No, lo de Maduro, sobre lo de Maduro de irse y... de que ya se iba y que sí, pero ¿qué demuestra eso? Que Maduro está ligado a Rusia y a Cuba. Pero no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo, pero se demuestra de una manera y que está consciente aquí de que Maduro no actúa por sí solo, que es un títere permanentemente. Y eso lo deben saber los militares. Se iba cobardemente y va a dejar en las condiciones que estaba el país. Es un cobarde, de hecho. Sale Diosdado Cabello a anunciar de que él iba a estar en Miraflores, que lance los colectivos, no lance la Fuerza Armada. ¿Por qué no lanza la Fuerza Armada? Porque la Fuerza Armada no estaba disponible para ir a Miraflores. Entonces tiene que lanzar a los colectivos. Y que allí no estaba Nicolás Maduro, estaba en un búnker. Bien, puede haber sido dentro de Fuerte Tiuna o del Banco Central, donde normalmente también se coloca. Y aquí quiero señalar también de nuevo que Nicolás Maduro se mueve por el metro. Ya no se mueve por la superficie como antes, sino se mueve por los subterráneos del metro para trasladarse de un lugar a otro. Así lo están llevando. Y en cuanto, pues, por supuesto, la geopolítica, en las condiciones en las que está presente el Venezuela en los actuales momentos, amerita indudablemente, más allá de esta expresión militar, el acompañamiento de la comunidad internacional. ¿Una coalición? De una coalición. La cooperación internacional debe estar presente. Y hay métodos para llegar allí con el menor costo político, el menor costo humano, para evitando el menor combate. La Fuerza Armada no va a tener, dentro de lo que existe internamente y de lo que pueda llegar externamente, de forma mixta, para lograr la libertad de Venezuela y, por supuesto, desde ese punto de vista de asistencia humanitaria, dar finalmente ese correspondiente avance hacia el proceso de transición y la democracia en el país. ¿Qué respondes tú a la declaración de Maduro de que hoy fracasaron porque intentaban tomar el control de la Carlota? Bueno, después de 12 horas es un fracaso. ¿A quién detuvieron? ¿A qué militares detuvieron? Ninguno. Uno que se regresaron porque dijeron que se sentían engañados, supuestamente. ¿Viste los testimonios, no? Sí, testimonios que les dicen, bueno, se acomodaron para llegar, por decir. Pero ahí están 95 militares afuera, con armas. ¿Dónde está la victoria? Fue una derrota. Pero más allá, la manifestación militar en el país, no hubo una acción propia de los militares hacia la población, ni tampoco hubo una manifestación en donde se presentaron situaciones que pudieran... Tengo la información de que en cuarteles, los primeros, un general o un comandante o un coronel que tenía que llegar a su unidad en la madrugada, no llegó. ¿Por qué? Por el temor de ser detenido por los subalternos y quitarle la unidad. Eso está presente hoy en la Fuerza Armada. Y por eso no hubo esa corrida de que salieran a manifestarse los comandantes de unidades después del ministro de Defensa. Hay un cambio interno en la Fuerza Armada. Y ese llamado que se hace del presidente Guaidó, de la orden internacional, pero sobre todo del pueblo venezolano, que el día de mañana debe salir, debe estar presente en la calle y debe ir hacia los cuarteles fundamentalmente. Una operación estadio donde encierre como un campo de fútbol a estos cuarteles y demande de ellos la posición definitiva al lado de la Constitución, al lado del pueblo, al lado de su juramento. Eso debe estar presente. ¿Es posible la salida? Como dice María Corina, como dijo Juan Guaidó, es posible la salida de este régimen de manera definitiva. Necesitamos esa fuerza, necesitamos ese apoyo internacional que es el segundo actor y necesitamos, por supuesto, la voluntad de estos militares de manera definitiva, con fuerza moral para lograr ese cambio político. En 20 segundos dime, ¿podemos esperar más fuerza militar mañana? Sí, sí podemos esperar. ¿En apoyo a la Operación Libertad? Al cumplimiento de su juramento, al cumplimiento del deber y, por supuesto, a la libertad de Venezuela como el deber que tienen en servicio de la Fuerza Armada para la nación. El tema de las sanciones, brevemente, que anuncia Trump contra Cuba, ¿crees que sirva de algo? Sí va a servir, pero más allá, los militares ya, internamente, tienen definido el destino de esos militares cubanos. Perfecto. Antonio, ha sido muy elocuente y muy claro, muy directo. Te agradezco. Te agradezco haberlo logrado en el tiempo que nos quedaba. Pero esta es tu casa, cuando quieras aquí estamos de vuelta. Vale. Y mira que va a haber que hablar, ¿eh? Va a haber que hablar. Bueno, pues gracias entonces, gracias Antonio. Gracias a usted. Yo voy a hacer una breve pausa. Regreso en un momento aquí en Conclusiones.
Contrata o renova tu plan regional para llamar ilimitado a Centroamérica y Panamá. Además, en el Café. No, intervenir en estos casos. Es muy clara nuestra postura. No intervención. Esa es la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, le digo, el comunicado del Grupo de Lima no tiene la firma de México, porque este país, porque ese gobierno, no el país, el gobierno de López Obrador, ya no forma parte del Grupo de Lima, según fuentes de la Cancillería. Me tengo que despedir. Le digo siempre, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana, 1 de mayo. Amanecerá y veremos, ¿no? Gracias.